Excelente, muchas gracias, bienvenidos a todos. Ah, Hoy es nuestra penúltima clase en esta serie de crecimiento espiritual. Ah, eh, la idea es estudiar hoy y después la semana que viene tener una lección para como que concluirlo todo. Hasta ahorita hemos visto principalmente los escritos de Pablo. Y la semana pasada nos fuimos al Antiguo Testamento para ver que esas ideas, esos conceptos no son nada nuevo. Y terminaremos, si Dios quiere, la semana que entra con lo que dice el apóstol Pedro acerca del mismo tema. Pero lo que hemos venido comentando es que desde el principio de esta serie hemos estudiado todo lo que no es crecimiento espiritual. Todas las cosas que confundimos a veces con crecimiento espiritual, todas las fuentes donde no debemos de buscar crecimiento espiritual. Y por fin, en la sexta clase, empezamos a ver cómo es que conseguimos crecimiento espiritual. Ahora, en la lección, yo diría en la cuarta, es cuando vimos que el crecimiento espiritual se define como lo que Pablo dice, que él tiene dolores de parto en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en vosotros, en nosotros. Ese es el fin del crecimiento espiritual. Dice algo parecido en la tercera lección en Colosenses. Dijo que el gran misterio es Cristo en vosotros. Ese es el gran misterio. Pero ¿cómo logramos eso? ¿Cómo conseguimos esa transformación a la imagen de Jesús? ¿Cómo conseguimos ser recreados o rehechos en la imagen de Él? Y 2 Corintios 3:18 es donde nos explica Pablo que la diferencia entre el nuevo pacto o la nueva administración en comparación a la antigua es que tienen mayor acceso a la honra o a la gloria del Señor. Y eso es súper importante porque viendo la gloria de Dios como un espejo, viendo la gloria del Señor como un espejo, la promesa es que si lo vemos con esa atención y esa intensidad, Él promete transformarnos a su imagen de gloria en gloria. Entonces, lo que queremos es ser cambiados a la imagen de Jesús. Tenemos que reconocer que eso no viene de nosotros. La primera lección que tuvimos en esta serie, Pablo dice, mira, uno planta, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Tú no te puedes hacer crecer. Tú no puedes transformarte a ti mismo. Lo que tú puedes hacer es decidir, fijarte en el carácter, en la naturaleza de Dios, porque Él promete que al tú hacer eso, Él te va a transformar a su imagen. Y vimos que ese es un tema no solamente en las escrituras, en los escritos de Pablo, pero también en el ministerio de Jesús. Hablamos de eso la semana pasada en Juan 5:39. Y después nos fuimos hasta el Antiguo Testamento cuando Moisés, él cuando se comunica con el pueblo, él les muestra la gloria del Señor, porque su cara físicamente estaba brillando con la gloria del Señor después de que él había estado con él. Y cuando él habla con el pueblo, él deja que el pueblo vea eso, porque él entiende que el pueblo va a crecer, el pueblo va a aprender, el pueblo va a madurar cuando ellos ven la gloria del Señor. Ahora, cuando ya entendimos todo eso y lo empezamos a poner en práctica y aplicar, que es lo que vamos haciendo esta semana y la semana anterior, nos dimos cuenta que hasta el mismo Moisés entendió eso para él mismo. Porque si se acuerdan, la semana pasada analizamos esa historia después del becerro de oro, que Dios le dice a Moisés que va a destruir todo ese pueblo y empezar de nuevo con él. Y Moisés intercede por el pueblo y Dios decide no hacerlo. Y después Dios le dice a Moisés, después de que todo eso culmina, él le dice a Moisés, ok, ¿sabes qué, Moisés? No les voy a destruir, pero váyanse ustedes a la tierra prometida porque yo no voy a ir.
Y Moisés de repente dice, oye, pero si yo tengo que hacer esto solo, primero no nos dejes solos, pero si tengo que hacerlo solo, no, yo necesito crecer, yo necesito saber más, yo necesito que me muestres tu camino y yo necesito ver tu gloria. O sea, él entendía que para liderar, él necesitaba ver más y saber más de Dios. Entonces, tenemos que tú y yo entender que cuando hablamos de crecimiento espiritual, estamos hablando de madurez espiritual, estamos hablando de fortaleza espiritual, y en el caso de Moisés, él entendía claramente que él tenía que crecer espiritualmente para poder hacer la tarea que Dios le estaba dando a hacer. Y para él, ese crecimiento lo iba a conseguir a través de que Dios le mostrase más de su camino, más de su naturaleza, más de quién era él. Entonces tú y yo podemos crecer. Si queremos crecer para poder ser mejores líderes en la iglesia, tenemos que buscar lo mismo. Pero hay otras situaciones que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Y lo que quiero hacer esta noche es analizar dos pasajes del Antiguo Testamento, donde también vemos cómo uno puede crecer espiritualmente a través de esta misma receta de ver como en un espejo la gloria del Señor, de tomar la decisión de fijarnos en quién es Dios, de estudiar su carácter, su naturaleza, para esperar que Él cambie nuestra naturaleza y nuestro modo de ser, que Él nos transforma a nosotros. Y se acuerdan que la semana pasada también hablamos de que conocer a Dios es como conocer a una persona, porque Dios es una persona. Conocer a Dios no es simplemente hacer una lista de características. Así como yo no puedo conocer a mi papá diciendo mi papá es lindo y chistoso y enojón y gordo. O sea, esa lista te la doy a ti escrito en un papel y tú teniendo esas características no te sirve de nada si no sabes cómo esas características se mezclan una con la otra y cuándo es que se enoja y cuándo es que está de buen humor. O sea, si yo sé cuándo pedirle prestado dinero a mi papá y tú posiblemente no, porque tú no lo conoces. Yo sé cuándo está de buen humor y cuándo está de mal humor, etcétera, etcétera. Y hablamos de nuestros matrimonios, que es igual, ¿verdad? Uno sabe cuando su esposo está de buen humor o de mal humor, cuando acercarse con algo que uno quiere o no, ¿verdad? Y es igual con Dios. Si te doy una lista de características de Dios, y hay varias en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El fruto del Espíritu, describe varias cosas, esa lista de características no te ayuda mucho si no sabes cuándo y cómo Dios demuestra esas características. Y eso viene a través de conocerle. Y esa tarea es la única tarea que tenemos que hacer para poder crecer espiritualmente. Es conocerle a Él y después Él se encarga de la transformación. Él se encarga de lo demás. ¿Ok? Eso todo es resumen de lo que hemos estudiado hasta esto. Lo que quiero hacer hoy es ver dos pasajes. Y no estoy decidido hasta ahorita en qué orden nos vamos a ver, pero creo que vamos a ver primero Salmos 77. Nos vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Salmos 77, porque si tenemos tres ejemplos, ¿verdad? De cómo aplicar este método de crecimiento que nos escribe Pablo en 2 Corintios 3:18. Uno lo estudiamos la semana pasada y podemos ir hoy, oye, para poder ser líderes del pueblo de Dios, para poder liderar bien a los demás y ayudar a los demás a crecer, como quiso Moisés, fue necesario ver quién es Dios. ¿Okay? ¿En qué otra situación necesitamos a veces crecimiento espiritual? Y yo creo que este salmo nos da una situación más general que todos podemos ver. Oye, yo también necesito de ese crecimiento porque he sufrido esta situación como el salmista aquí. Ahorita al leerla nos vamos a dar más cuenta de lo que es.
Isaida, veo que tienes tu micrófono prendido. Si nos quieres ayudar con la lectura, por favor. Denos el Salmo completito. Es corto. Salmo 77. Ok, gracias. Con mi voz clamé a Dios. A Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, Verd- enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jaab. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos su poder, tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Te vieron las aguas, oh Dios, las aguas te vieron y temieron. Los abismos también se estremecieron. Las nubes echaron inundaciones de aguas. Tronaron los cielos y descurrieron tus rayos. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Condujiste a tu pueblo como ovejas, por mano de Moisés y de Aarón. Ok, Ya. perfecto. Muchas gracias. Los primeros 4 versículos nos damos cuenta del estado emocional y mental del salmista al escribir esto. Está clamando a Dios, está angustiado, su alma dice que no tiene descanso y rehúsa consuelo, desmayado de espíritu, quejándose, y le faltaba el sueño, no podía dormir, ¿verdad? No me dejaba pegar los ojos, y estaba yo, versículo 4, quebrantado y no hablaba. No solamente necesitamos ser maduros y fuertes espiritualmente cuando queremos servir y liderar, pero necesitamos la madurez y la fortaleza espiritual cuando estamos en estas condiciones también, cuando estamos quebrantados y angustiados. En esos momentos es cuando necesitamos crecer y ser fuertes espiritualmente. Y lo que me llama mucho la atención de este salmo en particular es esta conversación que el salmista al parecer tiene con él mismo, ¿verdad? Porque él te describe todo su proceso de pensar. Dice en el versículo 5 que él empezó a considerar los días pasados y dice que se puso a meditar en su corazón, pero al principio, cuando empieza a meditar en su corazón, mira las preguntas que él se hace en el 7, 8 y 9. O sea, él está mal, ¿cierto? Él está angustiado, desconsolado, quebrantado, y está así porque se le está olvidando, aparentemente, quién es Dios. Mira lo que se pregunta en el 7. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado la misericordia de Dios? Mira el contraste entre eso y lo que dice en Lamentaciones 3, que las misericordias son nuevas cada mañana, ¿verdad? Este salmista, al contrario que el lamentador en Lamentaciones,
Él sabe que las misericordias se renuevan todas las mañanas, pero este salmista está diciendo, oye, quizá ha cesado la misericordia, quizá se ha acabado. Quizás el versículo 8, la segunda mitad, ha acabado su promesa y se le ha olvidado a Dios cómo ser misericordioso. O sea, ¿por qué está tan angustiado? ¿Por qué está tan conmovido? ¿Por qué está tan desmayado? ¿Por qué está tan quebrantado este hombre? Es porque se le ha olvidado quién es Dios. Se le ha olvidado cómo es Dios, que ese es el punto exacto opuesto a lo que hemos estado hablando. Porque lo que necesitamos para tener esa tranquilidad que viene de la madurez espiritual es un cierto reconocimiento de quién es Dios. Pero en nuestras angustias, en nuestros problemas, en nuestro dolor, a veces se nos olvida quién es Dios. Y nos encontramos preguntándonos estas cosas. Oye, Dios se olvidó de mí. Dios ya no me quiere. Dios ya no va a cumplir sus promesas en mi vida. O sea, esas preguntas nos las hacemos y la única razón que no empezamos a dudar de esa forma es porque se nos está olvidando quién es Dios. Entonces mira lo que dice, y me encanta el versículo 10, que él dice, y dije, porque él está hablando con él mismo. O sea, él decidió hablar con él mismo. Y nosotros tenemos que aprender a hacer eso también, porque la decisión de buscar el crecimiento espiritual es algo que tú tienes que convencerte a ti a buscar. Tú tienes que decirte a ti mismo, oye, yo voy a empezar a hacer esto. Y mira lo que él dice. Enfermedad mía es esta, versículo 10. ¿Qué voy a hacer? Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué debo hacer cuando me estoy olvidando de quién es Dios? Lo que debo hacer es debo hacer memoria de todas las cosas que Dios ha hecho por mí y todas las cosas que Dios ha hecho en la historia, que todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de otros. Y voy a hacer memoria y voy a acordarme de sus obras. Voy a hacer memoria de sus maravillas antiguas. Y mira las palabras claves. Las palabras claves son, versículo 10, traeré a memoria, versículo 11, acordaré, versículo 12, meditaré, y en el 12 también, y hablaré. Pero meditaré en tus obras y hablaré de tus hechos. Si están siempre en nuestras mentes y en nuestras bocas, las cosas que Dios es y las cosas que Dios hace, entonces va a ser muy difícil de olvidarnos de quién es Dios. Y lo que vemos que está haciendo aquí el salmista, cuando él empieza a hablar con él mismo y convencerse a salirse de esta depresión en la cual está, la forma que se va a sacar de la depresión no es animándose él mismo. La forma que lo va a hacer es viendo con cara descubierta la gloria del Señor como un espejo. Él se va a poner a ver quién es Dios y cómo es Dios y qué ha hecho Dios. Y la forma que lo hace también es interesante, porque dice, oh Dios, versículo 13, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios, que no hay comparación. Tú eres el Dios que hace maravillas, hiciste notorio en los pueblos tu poder, con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. O sea, están acordándose no solamente de cómo Dios ha obrado en su vida, pero él está hablando de los antecedentes de la historia, cómo Dios ha obrado a través de la historia, Jacobo y José. Y después, el 16 al final, ¿qué es lo que está recordando? Cuando está hablando de los cielos que truenan y los rayos y los relámpagos, estaba recordando primero La entrega a la ley. Quizá la entrega de la ley, quizá hasta el diluvio de Noé, y después hasta el final, y después está en el 19 y el 20 que está recordando. En el mar fue tu camino, ya habla de Moisés y Aarón.
¿De qué está haciendo memoria? Son las maravillas de Dios que Dios había hecho, ¿no? Claro, claro, pero específicamente el 19 y 20, ¿cuál evento en particular? Cuando La Moisés, salida de Israel, El mar, El Éxodo. el Éxodo. Egipto. Ahora, pensemos en esto, pensemos en eso. Para un judío, el evento de mayor importancia que define su salvación como pueblo fue el Éxodo. Dios parte el Mar Rojo y el pueblo camina como en tierra seca, guiados por Moisés y Aarón. Y cuando este salmista está pensando que Dios se le olvidó la misericordia y que Dios ya no guarda sus promesas, lo que él dice es que yo me acuerdo de cómo él rescató a su pueblo de los egipcios. Y no es muy difícil para nosotros decir, oye, bueno, para el cristiano, ¿cuál sería el paralelo para nosotros del Éxodo? ¿En qué podemos pensar nosotros cuando estamos dudando en el amor de Dios y en el poder de Dios? Cuando Dios nos sacó el pecado, hermano. Claro, claro. Pensamos en la cruz y pensamos en la tumba vacía. ¿Ah? Entonces, otra vez, pero eso lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos, regresando al versículo 10 y 11, estamos trayendo memoria y acordándonos y meditando y hablando de quién es Dios. Porque ese enfoque en el poder y en la naturaleza y en el amor de Dios nos va a transformar. Nos va a transformar nuestro estado emocional, nuestro estado mental, nuestra perspectiva, ¿verdad? Y nos va a permitir ver el mundo como Dios lo ve, ¿verdad? Porque nos vamos a acordar que Él está en control de todo. Y a poco, no, eso es lo que define a alguien que es maduro y crecido espiritualmente. Alguien que no deja que las situaciones de este mundo le tumben. Alguien que puede sufrir y igual confiar en Dios, sabiendo que Dios no cambia. ¿Y cómo vamos a llegar ahí si se nos olvida de acordarnos quién es Dios y enfocarnos en quién es Él? Entonces, aquí lo que hace el salmista es una excelente recomendación. Medita en las obras, habla de sus hechos, acuérdate de qué ha hecho. Y no solamente acuérdate de lo que Él ha hecho en tu vida, pero acuérdate de lo que Él ha hecho en la vida de otros. Acuérdate de lo que Él ha hecho por toda la historia, porque Dios es grande, porque Jesús te ama, porque Jesús es poderoso, porque Jesús es amoroso, porque todo lo que Él ha hecho es para demostrarte quién es Él y cómo es Él. ¿Por qué? Porque viendo esas cosas, como dice Moisés, que lo sabíamos la semana pasada, muéstrame tus caminos, viendo cómo Él opera. Eso nos va a ayudar a salir de un estado mental que no estamos viendo bien las cosas. ¿Ok? Ahora, vamos a tomar lo que vemos aquí y ahora vamos a ir al otro pasaje. El otro pasaje es Isaías 40. Y en Isaías 40 es parecido la situación de la persona, es parecida en Isaías 40, pero la diferencia en Isaías 40 es que en Isaías 40 estamos hablando de todo un pueblo, y en Salmo 77 estamos hablando de un individuo. ¿Verdad? En tu estado de depresión privado, ¿verdad? Puedes ir a Salmos 77 y ver cómo es que viendo la gloria de Dios como un espejo, eso te va a ayudar a salir de eso. Pero ¿qué tal cuando el pueblo de Dios completo está en una situación parecida? Lo que está pasando en Isaías 40, acuérdense que Isaías profetizaba al pueblo antes de que fueron llevados en cautiverio, y los primeros 39 capítulos de Isaías son hablando del juicio que va a venir, cuando Dios envía a los babilonios para castigarles y todo eso. Pero Isaías no solamente les profetiza acerca de su castigo. En el capítulo 40 de Isaías empieza a profetizarles de su restauración y les empieza a decir de cómo Dios los va a traer otra vez y les va a regresar a Jerusalén y eventualmente traer a Jesús y restablecer su reino. Todo eso del 40 adelante de Isaías habla
de lo que Dios va a hacer para restaurar a su pueblo. Y todavía les está diciendo eso mientras aún están en necesidad de arrepentirse. Es interesante porque Isaías habla con ellos mientras están a punto de ser castigados, pero de una vez les dice, mira, les voy a castigar, pero después esto es lo que voy a hacer con ustedes. Entonces el mensaje de Isaías 40 hasta el final era un mensaje que ellos tenían que regresar a releer y revisitar ese mensaje durante el cautiverio, durante el sufrimiento, durante la época en su historia donde estaban siendo castigados por Dios por sus idolatrías y por su rebeldía. Y quiero que empecemos a leer en el versículo 9. Déjame leer del 9 al 11 y después alguien que quiera leer puede leer del 12 hasta el final del capítulo. Pero el 9 dice, mira, súbete a un monte, anunciadora de Sión, y levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios. O sea, Dios está enviando su mensajero y le está diciendo, mira, tú ve y habla con el pueblo, porque mi pueblo está mal. Mi pueblo está en necesidad de ser castigado y llevado a un cautiverio. Y entonces la solución que Dios ve es, vete a un monte alto y anúnciales y diles que, ved, aquí está tu Dios. Fíjate, ¿quién es Dios? Versículo 10, he aquí, Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Y antes de leer el resto, porque el resto del capítulo les va a invitar a considerar quién es Dios y cómo es Dios. Pero las instrucciones son... ¿Lo puedo leer? Sí, en un momentito más. Las instrucciones son, mira, ven aquí y ve cómo es Dios. Y antes de que te lo describa, déjame decirte cómo te lo voy a presentar. Te lo voy a presentar como un pastor. Un pastor que apacenta y que cuida a sus ovejitas. Y la idea de ver a Dios con las mismas imágenes que la Biblia usa para ayudarnos a entender a Dios es el mismo tema que hemos estado viniendo hablando desde la semana pasada. Cuando nosotros decimos que Jehová es un pastor, ¿verdad? O que Jehová es un padre, o sea, eso no significa que Jehová es un padre que él va al trabajo de 9 a 5 y que llega a la casa enojado con mamá. No, o sea, Jehová es un padre. Tenemos que entender en qué sentido es un padre. Y Jehová es un pastor no significa que huele feo como oveja y que tiene una cachucha y un palito y quién sabe qué, pero en qué sentido podemos entender mejor la naturaleza de Dios viéndolo como pastor o viéndolo como padre. O sea, estas imágenes son para ayudarnos a entender su naturaleza. ¿Ok? Y ahora sí, con eso en mente, acuérdense que Isaías está diciendo estas palabras en un pueblo quebrantado, pero quiero que nos demos cuenta al leer, y Joel, si los lees del 12 al final, dense cuenta al leer que todo esto describe quién es Dios y cómo es Dios. Adelante. ¿Quién midió las aguas con el hueco de sus manos y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él,
y en su comparación serán estimadas en menos que nada y lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende oro y la funde en cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? Nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra como sabana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se seca y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llamas por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido en Jehová y de Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido que no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Joel. Mira, fíjense aquí el versículo 9 al final. Ved aquí al Dios vuestro. Fíjense en quién es Dios. Y más abajo, en el versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad todas esas cosas que Él creó. O sea, tú puedes ver a Dios viéndole a Él y tú puedes ver a Dios viendo lo que Él hace. Y lo que Él está invitando aquí al pueblo a hacer, este pueblo quebrantado, este pueblo castigado, este pueblo que rebelde, les está diciendo, acuérdate de quién es tu Dios, acuérdate de cómo es Él. Y me encanta que no solo habla de la creación, no solo habla de las cosas que Él hizo en el pasado antiguo de ellos, ¿verdad? Pero también habla de cómo Él es incomparable en el ahora, en el hoy. Y también habla de cómo Él, bueno, para darles un ejemplo, me encanta esta frase que dice casi al final, versículo 28, no has sabido y no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece, Él no se fatiga, Él no se cansa. Y esta frase me encanta, y su entendimiento, no hay quien lo alcance. El entendimiento de Dios. Y cuando pensamos en el entendimiento de Dios, cuando pensamos en lo que Dios entiende, otra vez, nomás pensando y reflejando en la naturaleza de Dios, ¿cuáles son las cosas que Dios entiende? Dice que su entendimiento sin alcance. O sea, él entiende cálculo y física, ¿ok? Él entiende biología y fisiología, él entiende astronomía, ¿verdad? Pero él también, además de entender todo que tiene que ver con el mundo físico, él también tiene esa mente profunda de entender todas las verdades espirituales.
Él entiende la relación entre el perdón y el pecado. Pero no solo eso, Él me entiende a mí. Él me entiende a mí. Él sabe, Él conoce mis dudas, Él entiende qué está pasando con este pueblo, él entiende qué está pasando en mi corazón. O sea, su entendimiento es sin alcance. Y otra vez, si yo no medito en quién es Dios y cómo es Dios, y si yo no me dejo guiar como Isaías está guiando al pueblo en pensar y en meditar en quién es Dios, no saco el beneficio que Él ofrece. Y el beneficio se ve en el último versículo, el beneficio, y se dan cuenta. Dios, dice el 28, Dios no se cansa, Dios no desfallece, ¿verdad? Así es Dios. ¿Y a poco no nosotros no queremos ser iguales a Dios? Entonces, ¿qué dice? Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. O sea, si tú haces lo que te estoy invitando a hacer, de ver como un espejo la gloria del Señor, Él te va a transformar a su imagen, y eso significa, Dios no se cansa, yo no me canso. Dios no se fatiga, yo no me fatigo. Dios tiene fuerzas, yo tengo fuerzas. Dios es amoroso, yo soy amoroso. Dios es benigno, yo soy benigno. Dios es misericordioso, yo soy misericordioso. ¿Por qué? Porque así es Él y Él me está transformando su imagen. Entonces, si queremos participar de su naturaleza, y es una frase que vamos a profundizar la semana que entra, si Dios quiere, es tenemos que ver quién es para que Él nos transforme a ser como Él. Si queremos participar del beneficio de ser como Él, tenemos que darnos cuenta de que Él es así. Y por eso el salmista en Salmo 77 se pone a pensar en cómo es Dios. Y por eso aquí Dios envía a Isaías a decirle al pueblo, a este pueblo rebelde, decaído, sufrido, oye, acuérdate de cómo es Dios. O sea, aquí en Isaías 40 no está regañando al pueblo, no le está diciendo todos sus defectos, no le está diciendo cómo ellos tienen que cambiar. Simplemente les está diciendo, mira, te invito a considerar cómo es tu Dios. Cualquier característica que se te imagine, medita en eso, piensa en eso, enfócate en eso y te vas a impresionar, te vas a dar cuenta que Él no tiene comparación y sin que te des cuenta, Él te va a empezar a transformar a ser como Él. En todos los sentidos, en todos los sentidos, hasta en el sentido de que no te vas a cansar, no te vas a fatigar. Ni hablar de lo que hablamos en Gálatas 5, del fruto del Espíritu y las características que vamos a ver la semana que viene, si nos quieren, en 2 Pedro 3. Todo eso es algo que Él añade, Él nos da, porque nos está transformando a su imagen, porque nosotros hemos tomado la decisión, hemos hablado con nosotros mismos y nos hemos dicho, oye, fíjate en quién es Dios. Acordémonos de cómo es Él. Enfoquémonos en su naturaleza y dejamos que Él haga el trabajo difícil de cambiarme a mí, de transformarme a mí a su imagen. ¿Ok? Vamos a dejar ahí para esta noche, pero tenemos unos 5 minutitos para comentarios, observaciones o preguntas, o cualquier otra cosa que quieran mencionar del pasaje o de cualquier cosa que hemos hablado en estos días. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta? Buenas noches. A mí me llama la atención, hablando de conocer al Señor, cuando leíamos Isaías, Salmo 77, el verso 18, que dice, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. O sea, ¿cómo es la voz de Dios? ¿No? Y el mismo salmista la describe en el Salmo 29. Salmo 29 dice en el verso 3, la voz del Señor resuena sobre las aguas.
el Dios de la gloria hace oír su voz. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. El Señor desgaja los cedros del Líbano. Su voz hace que los montes, Líbano y Sirión, salten como becerros, como búfalos pequeños. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar al desierto. El verso 9 dice, la voz del Señor deshaga las encinas y deja los árboles sin hojas. Y bueno, el Salmo habla de las características de la voz del Señor. De verdad que es todo, Dios habla y es poder, es lo que Él dice se hace. Y claro, esa es la idea de meditar, ¿verdad? Aquí el salmista en Salmos 29, lo que está haciendo es que está meditando en la voz del Señor, está profundizando y pensando en todo lo que significa eso. Igual como mencioné hace rato, es algo decir, Jehová es mi pastor, pero es otra cosa lo que dice David en Salmo 23, donde él medita 29. en qué sentido Dios es mi pastor. Y es algo decir Dios es mi padre, pero es otra cosa pensar y meditar. O sea, y ese es el ejercicio de enfocarnos y meditar y verle con cara descubierta. ¿Cuánto tiempo pasas tú en un día simplemente pensando en un aspecto de cómo es Dios? De la voz del trueno, de cómo es como un pastor, de cómo es el creador, pero lo que es más importante de todo esto es que nuestros hermanos del Antiguo Testamento tienen una gran desventaja, porque ellos podían ver a Dios con su voz como trueno en la naturaleza, o podían ver a Dios en las escrituras o a través de los profetas. Pero ahora, ¿qué tenemos nosotros según Hebreos 1:1 y Juan 1:18? Ahora, y 2 Corintios 4:6. Ahora podemos ver exactamente quién es Dios en la faz de Jesucristo. Y te pregunto, ¿cuánto tiempo, si no tomas tiempo meditando en los truenos y los relámpagos o en cómo Dios es un pastor, cuánto tiempo pasas meditando en cómo es Jesús, en cómo es Dios? ¿Y qué ha hecho Jesús? ¿Cómo se portaba Jesús? ¿Cómo andaba? ¿Cómo interactuaba con personas? Ese ejercicio de meditar en quién es Él es lo que podemos hacer para crecer, porque Dios nos va a transformar a nosotros a hacer eso. Gracias por la lectura, Lisbeth. ¿Alguien más? Oh, Vicente. Sí, señor. Oh, Vicente, gracias por la lección. Hermano Vicente, me has hecho pensar en ese versículo de Génesis, donde dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Aquí la palabra conocer, en ese encuentro íntimo de matrimonio, según el plan de Dios, y esto mismo, pero en el plano espiritual, conocer a Dios, como tú explicas, de tal manera que señalaste, hermano, los atributos de Dios, que es bueno conocerlo, que es bueno saberlo, pero hay que conocer en cierta manera, si se puede decir, a esa persona, ¿no? De quién vienen esos atributos, conocerlo íntimamente en el plano espiritual. Así entendí tu explicación, hermano. Que el Señor te bendiga. Amén, amén. Y es bonito, ¿no? Que así, a través de esa intimidad, hay vida. Hay vida. Vicente, Sí, señor. gracias por tu lección y
a través de los textos que nos compartiste en Salmos y Isaías y la hermana que después mencionó más sobre Salmos. Dios se dio a conocer en el mundo antiguo a través de metáforas o figuras para entender, porque Dios es espíritu por naturaleza y aunque nosotros tengamos en esencia esta chispa de él, somos terrícolas, somos humanos, ¿sí me explico? Y creo que es ahí donde el amor grandioso de Dios, porque es eso de la voz de Dios, ¿sí me explico? Pues la voz es producto de la lengua y de las cuerdas vocales, hablando fisiológicamente, anatómicamente, los animales emiten voces o ruidos. Entonces, en el mundo antiguo, nuevamente Dios se vale de figuras o metáforas para que nosotros los humanos podamos entender la mínima grandeza de lo que es Dios. Sin embargo, cuando ya tú mencionas Hebreos 1:1, Juan 1:18, etcétera, ya tenemos, ahora sí, cara a cara, ¿sí me explico? A Dios. Dios manifestado en su Hijo, Dios manifestado en carne. Y entonces ya no es un Dios que necesitamos, ya válgase la expresión, como el mundo antiguo, metáforas o figuras de la naturaleza o de su creación, sino el mismo Dios, Emmanuel, con nosotros. Gracias nuevamente, Vicente, por excelente lección. Me anima mucho en mi vida espiritual y personal. Amén, amén. Me hiciste pensar en Hechos 17, el Dios no conocido. ¿Eh? El Dios no conocido, pero ahora dado a conocer por él mismo la cara. Amén. Hermano Vicente, Sí, Joel. escuchando toda la clase y me llama la atención. Primero, que usted dice, ¿no? Voy a tratar de dar la clase con dos pasajes de la Biblia, dos citas de la Biblia, ¿no? Salmo 77 y Isaías 40. Si con estos dos pasajes de la Biblia se nos hincha el corazón, imagínese con toda la escritura, ¿no? Leyendo toda la escritura y conociendo a Dios y a Dios revelado en Cristo. Pero, ¿qué pasa? Hay una pregunta que dice Dios a través del profeta Isaías, y es quizás una pregunta necesaria también para reflexionar, que nos impide crecer, que nos impide madurar. Y la pregunta es, ¿en qué he convertido yo a Dios? Usted decía algo que es cierto, que yo, bueno, no lo había meditado, ¿no? Pero usted decía, cuando la Biblia presenta a Dios como pastor, no lo presenta como ese pastor maloliente, sometido al sol, barbudo, viejito, arrugado, pues, sentado al frente de unas ovejitas ahí. No, ese no es el Dios, ese no es el pastor, el Dios en el papel de pastor que quiere que nosotros veamos. Pero el salmista nos dice en el versículo 18, oye, ¿a qué haréis semejante a Dios? ¿A qué lo compararéis? Dice, ¿no? ¿A qué lo compararéis? Entonces, dependiendo, como él lo dice ahí en el 19, ¿no? Mire, la gente que sabe hacer arte, la gente que sabe hacer escultura, oye, prepara una imagen de talla, ¿no? El platero les tiende el oro y le funde cadenas de plata, ¿no? Y en el 20 dice, bueno, las personas que no saben de eso y no tienen, pues los pobres escogen para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Pero a ese nivel pongo a Dios. Ahora, en este momento, ¿en qué nivel está Dios en mi vida? Hay un pensamiento, un niño ve pasar un avión y la ve muy alto
Le dice, uy, papá, ¿eso qué es? Un avión. Dice, wow, sí es pequeño, sí es chiquitico. Ah, sí, muy interesante. Pasado el tiempo, el papá lo lleva a un hangar y le muestra un avión. Dice, papá, esto es muy grande. Le dice, en la medida en que te acerques a Dios, verás tu grandeza. Pero para ver la grandeza de Dios, yo tengo que acercarme. Pero si yo me acerco, ¿cómo? Porque aquí dice, ¿en qué o hasta qué nivel está Dios en tu vida? ¿Cómo estás transformando a ese Dios inmenso, glorioso, como dicen los hermanos que han intervenido? ¿Cómo? Cuando yo lo traigo a mi vida, ¿cómo lo traigo? ¿De qué tamaño? ¿De la misma grandeza? ¿O yo lo adapto a un Dios que se adapte a mí, a mi vida, a lo que yo quiero? Era mi comentario, hermano Vicente. Sí, y buenísimo. La tendencia que tenemos es limitar a Dios a las metáforas que tenemos. Y la idea aquí es, si vas a comparar a Dios a un pastor, a un pastor, a un papá, o una tormenta, Dios es más grande que cualquier otra cosa. Si es como un pastor, pero no es un pastor. Y es como un papá, pero no es un papá. Y es como una tormenta, pero no es una tormenta. Es más que todo eso. Más que todo eso. Y a la medida que vayamos profundizando y tomando el tiempo, y toma el tiempo de meditar y pensar en estas cosas, vamos a ir viendo más y más, entendiendo más y más. Después, Él se encarga otra vez de la transformación. Bueno, hermanos, gracias por los comentarios, gracias por su participación. Vamos a tener una oración final. ¿Quién nos dirige? A ver. ¿Quién? Pablo. Oremos, mis hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, nos presentamos, Señor, humildemente en esta tarde con un grupo de tus hijos, dándote las gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por recordarnos lo grande, lo maravilloso, lo todopoderoso que tú eres, Señor. Gracias por nuestro hermano Vicente, quien los ha utilizado poderosamente en estas cosas tan necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Padre, no solamente queremos conocer de ti, sino queremos conocerte más a ti, Señor. Queremos tener una relación más personal, más íntima. Queremos cada día ver tu gloria, ver tu poder, Señor, y vivir la vida que a usted le agrada. Gracias, Padre, porque tú nos amas. Gracias porque tu palabra, una vez más, es una demostración de la misericordia y el amor que tienes hacia nosotros. Y que esta palabra, Señor, no sea un mensaje más, sino que sea atesorada en nuestra mente, en nuestros corazones. Que podamos tomar cada día la decisión de pasar tiempos a solas contigo, meditando en ti, en tu grandeza, en tu poder, en quién eres tú, Señor. Gracias porque nos has hablado una vez más en el día de hoy. Te pido grandes bendiciones por todos los hermanos conectados. Sigue bendiciendo a tu iglesia en todo este mundo. Y te pedimos, Señor, nuevamente por todas las peticiones, por los que están sufriendo, por los necesitados, por aquellos padres que están con distintas enfermedades en tu iglesia. Sabemos, Padre, que para usted nada es imposible. Sabemos, Padre, que tú puedes fortalecer, que tú puedes sanar, que tú puedes curar y tú puedes restablecer cualquier vida. Porque, Señor, tú eres el único Dios verdadero todopoderoso. Dejamos nuestras vidas en tus manos para descansar en paz y gracias te damos una vez más porque un día enviaste a tu único Hijo a morir en esa cruz para salvarnos, para perdonarnos y para que hoy día podamos tener una perfecta comunión con usted. Te damos la gloria y te damos las gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias. Gracias, hermano Hermano Vicente. Vicente, bendiciones. Gracias, hermano Vicente. Saludos, hermano Pablo. Bueno verte, Juan Pablo. Gracias, bendiciones. Hermano Vicente, Hermano saludos, Pedro. Está en toda su fuerza, Víctor Armando. Roberto, Juan Pablo. Gracias. Hola, hermana Nelly. Hermanitos, A Raulito. Denis. Hola, Pablito.
¿Cómo estás, hermanita Edanis? Excelente clase, gracias, feliz noche, Dios les bendiga. Hola, Liz, hola a todos. Buenas noches, Jacobo. Bendiciones a todos, linda Dios noche. bendiga, hermano Hugo. Edanete. Igualmente, hermano Armando, bendiciones para todos. Sí, chao, chao. Gracias.